¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Sebastián, buen día. Julio Enrique, Eric, Oscar, buenos días. ¿Se escucha? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la confirmación, Julio. Buen día, Alejandro, Caleb, Diego, Dalma, Eric, Gonzalo, Joaquín, Jorge Luis, Julio, Luis, Oscar, Piero, Rodrigo, Sebastián, Silene. ¿Cómo están? Buen día. Gusto en saludarlos a todos, ¿no? Eh, El día de hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la parte de interfaz de usuario y también, ¿no? Vamos a comenzar a conversar sobre algunos aspectos ligados a la conectividad con recursos externos, ¿no? Un poco en sentido de ver cómo esto nos puede ayudar para poder crear experiencias de usuario, ¿no? Eh, utilizando componentes de interfaz de usuario, pero también con datos, digamos, obtenidos de un recurso externo, ¿no? Es más o menos lo que vamos a también comentar un poco. Eh, Así que nos preparamos y también conversamos un poquito el día de hoy sobre lo que es inclusión, ¿no? También un aspecto interesante, ¿no? Vamos a ver. Nos preparamos entonces para iniciar la jornada. Rápidamente, como siempre, su apoyo para la asistencia. Luis Acosta, Miguel Alfaro, Julio Barrios. Gracias, Julio. Silene Casma. Muy bien. Renato Castillo. Alessandro Chumpitas. Dalma Dioses. Perfecto. Jorge Luis Escobedo. Listo. Miguel García. Julio Gómez. Leonardo Grau. Oscar Heredia. Gracias. Gonzalo Laki. Listo. Luis Lee. Piero Molina. Listo. Moisés Mor. Diego Porta. Luis Prado. Listo, Luis. Rodrigo Raimundo. Listo. Caleb Reategui. Listo. Andrés Reynoso. Eric Romero. Gracias, Eric. Diego Rosado. Ya. Joaquín San Martín. Listo. Alejandro Silva. Damian Tom. Raúl Ventura. Listo. Sebastián Vivanco. Listo. Patrick Zurita. Ya estamos, ¿no? ¿Alguien me ha llamado? ¿Me avisa? Diego Porta. Perfecto, Diego, ya estamos. Registrado. Nadie más faltaba, ¿no? Ya estamos entonces. Listo. Ok. Creo que puedes bajar la mano, Raúl. Ya estamos. Listo.
Ok, un aspecto interesante que vale la pena comentar, ¿no? Y que sobre todo en la actualidad tiene bastante vigencia, es el tema de la inclusión, de cierta forma, ¿no? Eh, Básicamente, ¿en qué consiste? El concepto de inclusión en lo que es experiencias de usuario tiene que ver con tratar de brindar la experiencia o una experiencia equivalente de nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Nuestro producto digital, digamos, a la mayor cantidad de personas, ¿no? Que estén dentro de nuestro segmento objetivo, ¿no? Nosotros decimos, creamos un producto para personas entre tal y tal rango de edades, ¿no? Entonces, tratar de que más o menos se abarque la mayor cantidad de, eh, de personas en ese conjunto, ¿no? Entonces, la inclusión muchas veces engloba dos conjuntos, dos conceptos importantes, ¿no? Del cual vamos a comentar, ¿no? Uno de ellos es básicamente la accesibilidad, que es un concepto que se maneja bastante, ¿no? Básicamente se refiere a brindar la posibilidad de acceder al producto a personas que tengan alguna discapacidad, ¿no? Si bien no de la misma manera que las personas que no tienen la discapacidad, por lo menos que tengan una experiencia equivalente, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Usabilidad, ya saben ustedes que es un atributo de calidad, ¿no? Es decir, la usabilidad implica que el producto que yo creo le pueda servir a las personas para lograr sus objetivos, ¿no? De manera eficiente y que les brinde satisfacción. Ese es un poco el sentido sobre la usabilidad, ¿no? Y el punto ahora interesante, que digamos un conjunto, es un concepto que engloba también a lo otro, es la inclusión, ¿no? No solamente hablamos ya de la discapacidad, sino tratar de que las personas incluso, digamos, eh, se quiebren barreras como el idioma, si es posible en algunos casos, ¿no? Entonces, a eso se agrega, ¿no? Un concepto, entonces, que se llama internacionalización, ¿no? Y alrededor de internacionalización, ¿no? Existen algunos estándares, ¿no? Eh, llamado, por ejemplo, I18N, ¿no? Y es un tema interesante. ¿Por qué se llama I18N, ¿no? Para que un poco los que tengan curiosidad, ¿no? Eh, si ustedes cogen, ¿no? La palabra internationalization, ¿no? Si ven la I, ¿no? Y la N, entre ellas va a haber 18 caracteres, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de I18N, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, Gonzalo, adelante. ¿Tenías con alguna consulta? Sí, profesor, lo que pasa es que me acaba de escribir un compañero de mi grupo explicándome que un moderador lo eliminó de la sala y no puede ingresar a Wow. clase. A ver, a ver, a ver. Eso está raro. Espérate un ratito. Que ha sido un error. A ver, espérate un ratito. Ah, perdón. Ya, ¿cómo hacemos con él? A ver, déjame un ratito. Ok. Eh, sí, ya. Está raro eso. Creo que a la hora que le bajé la mano, creo que por error lo he sacado de la sala. Dile que por favor, ay, perdón. Creo que puede entrar como invitado. A ver, verifica. A ver. Acá está el link de invitación. Ah, ok, ok. Sí, a ver qué puede. Ya estoy seguro que va a poder ingresar, pero algo se le aviso, profe. Gracias. Ya, listo, listo, perfecto, gracias. Ya, miren, entonces, ¿cómo les cuento? Este estándar es global, no solamente de Vue, por supuesto, ¿no? Es general, ¿no? Pero también Vue lo soporta, ¿no? Y existe una biblioteca, ¿no? Eh, que, digamos, permite extender lo que soporta Vue
en medida de que puede permitirle soporte para internacionalización, ¿no? Y eso se torna interesante, ¿no? Porque lo que puedo hacer, ¿no? Digamos, empieza a aparecer el concepto de local, ¿no? Vue 18N básicamente permite que yo pueda decir por default el idioma es inglés, ¿no es cierto? En caso que yo defina otro idioma y no esté soportado, digamos, el idioma por defecto sigue siendo inglés, o sea, en caso que haya un cliente de un idioma que no soporto, la respuesta es en inglés, ¿no? Y defino un directorio donde se ubican los, digamos, las definiciones de cada idioma, ¿no? ¿Ok? Incluso la posibilidad de establecer mensajes en los componentes en diferentes idiomas, ¿no? Lo que se hace entonces, hay un archivo, se crea un archivo, ¿no? .env en el proyecto, ¿no? Que contiene las definiciones que hemos puesto en la hora que generamos esa configuración, ¿no? Y lo interesante por acá es que genera algunos cambios, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, la configuración por defecto de idioma, ¿no? En qué carpeta están las definiciones locales, ¿no? Básicamente, ¿no? Y si habilitamos eso en los componentes, ¿no? Single File Component, ¿no? ¿Qué permite esto? Una vez que hemos habilitado eso, ¿cuál es la idea aquí, no? Nosotros tenemos una posibilidad muy interesante, ¿no? Trabajando solamente sobre un componente, ¿no? Uno puede implementar el concepto de internacionalización, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Si ustedes observan la estructura aquí, tenemos el template, ¿no? Y en el template, todos recordamos, ¿no? Que el uso de la doble llave implica, ¿no? Que lo que está al interior, eh, perdón, Eric, no, todo bien, ¿no? Ya. Ok, ¿todo tranquilo, Eric? Ya, ya, listo, perfecto. Entonces, como les comentaba ahí, ¿no? Yo tengo, todos conocemos, todos recordamos que la doble llave representa que el interior es una expresión, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que tenemos dentro de esa expresión hay un $T, ¿no? Hay un $T. Y entre paréntesis hay un texto, ¿no? Ahí tenemos apóstrofe simple, que dice hello, ¿no? Y aquí viene todo el kit del asunto, ¿no? Vemos nosotros abajo, en la sección de script del componente, que, bueno, no tiene nada raro, ¿no? Tiene el false, su nombre, no hay nada más, no tiene nada. No hay lógica alrededor de eso, ¿no? Pero tenemos una sección más, ¿no? Hay una sección más en el componente, ¿no? Así como tenemos template, script, style, ¿no? Hay una sección más que se llama i18n, una más. Y eso es específico de ese componente, ¿no? Y se dan cuenta que hay una definición, ¿no? De scope, ¿no? Y tenemos entre comillas, tenemos un EN de inglés, ¿no? Dos puntos y se abren llaves, otro scope, ¿no? Y nos damos cuenta de que está acá el mismo hello, ¿no? El mismo hello está acá, el mismo que estaba por acá, ¿no? Y aquí está el valor asociado a ese hello, ¿no? El valor asociado a ese hello. Y acá nos damos cuenta de que ya comienza a forjarse lo de los idiomas, porque yo cierro el scope de EN, ¿no? Pongo una coma, y luego en la siguiente línea pongo entre comillas ES, ¿no? ES, dos puntos, y abro las llaves, y nuevamente pongo hello, dos puntos, ¿no? Hola i18n en SFC, o sea, en español. Entonces, dependiendo del idioma del cliente, ¿no? La respuesta va a llegar o en inglés o en español, porque yo he definido que hello es un identificador de un texto, ¿no? Por eso viene la letrita T, texto, ¿no? Y acá pongo el identificador y dependiendo del idioma, ¿no? Del request, ¿no? Llega el response, o sea, se envía el response en el idioma que corresponde, ¿no? Ese es el gran misterio de la internacionalidad, ¿no? Para que se den cuenta. El concepto de i18n puede afectar, si quiero, a un componente en particular como están pasando aquí, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí?
Justamente es lo que trato de, digamos, representar aquí, ¿no? ¿no? Imagínense que debajo de ese EN, ¿no? Que es inglés, ¿no? Hubiera, después de la llave del EN, hubiera una sección más, ¿no? Así. ¿Ok? ¿Se entiende así mejor? O sea, aparte del EN, hubiera un ES, ¿no? Entonces, si el cliente me hace el request, ¿sí? ¿Se dan cuenta mejor? Si el cliente me hace el request en español, el hello se interpreta, o sea, voy a buscar el hello, pero en español, ¿no? O sea, el texto que está asociado a él, ¿no? Y esa es la respuesta que le llega al cliente, ¿no? Básicamente ese es el principio de I18N, ¿no? El que yo tenga ese soporte para más de un idioma en la aplicación. ¿No? ¿Qué les parece? ¿Se entiende un poquito mejor? Ya, genial, genial. Como lo ven, la cosa se pone más simpática, ¿no? Ah, es misterio, ¿cómo será eso? No, no es así, ¿no? Entonces, ¿qué otra posibilidad, no? Tengo, o sea, justamente este I18N que se agrega al proyecto, lo agrega, digamos, el propio Vue, ¿no? Implementa un pequeño conjunto de funciones que hacen ese juego, ¿no? Que hacen ese juego de buscar, ¿no? El contenido, ¿no? En el archivo de idiomas, si es que aplica, y lo presenta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Yo puedo agregarlo así, ¿no? O sea, agrego 18N en mi proyecto y a la hora que se genera, ¿no? El concepto de view, también se incorpora el I18N, ¿no? Digamos, ¿no? Esto de acá, esta estructura es para Vue 2, pero para Vue 3 es un enfoque similar, ¿no? Eh, se incorpora, ¿no? Como extensión I18N, ¿no? Y sobre esa base ya se activa el soporte para toda la aplicación, ¿no? Entonces, yo podría, ¿no? Hacer algo un poco más general, ¿no? Un poco más general porque podría crear un archivo, o sea, tener un archivo en la carpeta locals, que también la puedo asociar a la hora que se configura, ¿no? En la carpeta locals y defino para los idiomas, ¿no? Solamente que acá en el caso, ¿no? De que es para toda la aplicación, ya no tiene sentido que en el componente ponga la sección i18n, ¿no? O sea, solamente la pongo cuando quisiera que en ese componente el texto fuera distinto, ¿no? Que lo que es por defecto para la aplicación, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Porque tiene prioridad sobre lo general. Pero acá, si se dan cuenta, yo estoy definiendo un archivo JSON por cada idioma, ¿no? en.json tiene todos los textos del inglés, ¿no? Por defecto, ¿no? Entonces, en los componentes, cuando yo ponga, por ejemplo, T, ¿no? ¿Se acuerdan? T hello, o T welcome, o T yes button, ¿no? Va a salir esto, pues, ¿no? Hello 18N, o welcome, o lo que corresponda, ¿no? Si el cliente viene en español, ¿no? El cliente viene en español, entonces ese T hello, ¿no? Será pues hola, ¿no? El T welcome será pues bienvenido, ¿no? Y aparecen esos elementos, ¿no? Ese es el juego, ¿no? Ese es el juego. Este es el mecanismo cuando yo quiero que toda la aplicación tenga acceso a esos textos de internacionalidad y no estarlos creando separado en cada componente, ¿no? Como les digo, no inhibe el otro, ¿no? O sea, podría haber un componente que tenga un texto, ¿no? Particular, ¿no? A la representación de hello. Entonces tiene prioridad por el otro, ¿no? Por encima del otro. Y ya está, ¿no? Esa es la mecánica, ¿no? La mecánica es que una vez que está en el archivo de locals, ¿no? En el que corresponde cada idioma, ya lo puedo utilizar en cualquier componente ese thello y lo va a encontrar, porque es general para toda la aplicación, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, incluso la parte bonita, ¿no? La parte bonita es esta de acá, ¿no? Si se ponen a pensar aquí, ¿no?
yo tengo esto, miren. Hello, hello, y acá le pongo llave, name. Es como si fuera una expresión dinámica. O sea, tiene una parte estática y puede tener una parte dinámica en el texto, ¿no? Solamente que acá yo digo, por ejemplo, ¿no? Hello, a la hora que lo invoco, el T hello, solamente que en vez de cerrar aquel paréntesis, le pongo una coma y acá pongo la llave con el parámetro, ¿no? Name, dos puntos, yes. Entonces, a la hora que imprima, ¿no? A la hora que salga, simplemente va a salir, ¿no? Hello, Vue.js Developers, ¿no? Es lo que va a salir en pantalla, digamos, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? Incluso, ¿no? Incluso la parte bonita, ¿no? La parte bonita es esta, ¿no? Que no solamente se circunscribe, ¿no? A la parte de texto, ¿no? Dentro de las etiquetas, ¿no? O sea, acá yo tengo un P, por ejemplo, ¿no? Y es normal, pues sale texto ahí, ¿no? También tiene para la parte de los componentes, ¿no? O sea, yo defino un componente, ¿no? Yo defino un componente, imagínense que esto lo he creado yo un componente, y le puedo poner un property, ¿no? Saben, se guardan los properties, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Yo le puedo decir por acá the hello, ¿no? O sea, el property va a recibir un texto distinto en función del idioma, ¿no? En función del idioma actual que se está trabajando, ¿no? ¿Ok? Entonces podría ser que title reciba un valor en español o title reciba un valor en inglés, dependiendo del cliente, ¿no? Que está haciendo el request, ¿no? Y finalmente el componente presentará un título u otro según sea el caso, ¿no? Entonces, tengo posibilidades de pasarlo a nivel de expresiones dentro de las etiquetas o incluso como valores de properties de componentes, ¿no? También es posible, ¿no? Y detalles interesantes, también tiene sutilezas muy simpáticas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Miren ustedes acá este concepto, ¿no? Eh, ya esto es un poquito más, digamos, poco probable de usar, pero lo soporta y lo hace más interesante todavía, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en la parte de idiomas, yo tengo wolves, ¿no? Como ustedes saben, wolves es el plural de wolf, ¿no? Eso es. Y lo simpático es acá, miren ustedes, yo estoy aplicando un union, miren acá, no wolf, ¿no? Pipe, ¿no? Acá hay one wolf y a pack of n wolves, ¿ya? O sea, el mismo término está siendo asociado a tres posibles textos, y uno de ellos tiene incluso una parte variable, ¿no? La n que está aquí. ¿Cómo se usa eso, no, profesor? ¿Cómo se usa eso? Y está aquí, ¿no? P, ¿no? Yo tengo acá, ya no es solamente T, sino es TC, ¿no? Es algo así como text countable, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo simpático acá es que yo le paso el identificador del texto, wolves, que sería pues este, ¿no? Básicamente esto. Y le paso, según sea el caso, un número, ¿no? Puede ser un número fijo o también otra variable, ¿no? Eh, definida dentro del scope del componente, ¿no? Miren esto, ¿no? Si yo le paso acá el 5, ¿qué es lo que va a hacer view? Miren, ¿ah? Miren cómo opera. Va a decir 5, ok. Va a llegar a wolves, al texto wolf, ¿no? ¿Ok? El primer valor lo considera en el caso de que le llegue un 0 como valor de número, 0. Si es un 0, entonces todo este texto, o sea, el texto resultante va a ser no wolf, ¿sí? O sea, 0 wolves es no hay un, ¿no? No hay un lobo, ¿no? Y acá, eh, one wolf es si llega 1. Si aquí pasara un 1, entonces sale one wolf. Y como este caso es 5, particularmente 5, quiere decir que no es ni 0 ni es ni 1, entonces es más de 1. Entonces el texto resultante va a ser a pack of 5 wolves.
¿Qué les pareció eso? Eso es la función, digamos, $TC, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿no? Yo le digo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, ¿eh? Si le llegara así, ajá, es correcto, Eric, es correcto. Ajá, excelente, eso es. Y el último más de uno, exacto, tal cual, bien comprendido, Eric, perfecto. Si se dan cuenta es una herramienta interesante, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Yo no tendría que tener varios identificadores posibles para las combinaciones, ¿no? De plural. Se torna muy simpático, ¿no? Bastante bien pensado esta parte, ¿no? ¿Ok? Y aquí tengo, bueno, puedo estructurar, ¿no? Otro detalle también simpático es que yo puedo estructurar justamente esos archivos digamos, de definiciones de textos, ¿no? Como está pasando acá, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, en vez, a ver, caso que pongo una opción de texto más, como de opción para 2, cuarta opción será más de 2, ya no va a considerar los demás, Eric, si te das cuenta, ¿no? El enfoque es 3 posibilidades. Si no, pues tendrías unos union de 10 elementos y no te va a funcionar así, ¿no? ¿Sí? Es 0, 1 y plural, ¿no? Ajá, perfecto. Bien, entonces acá, ¿no? Si se ponen a pensar, esto ya se torna más organizado, porque yo en una aplicación podría tener más textos, ¿no? No solamente 3 o 4, podría tener varios textos, ¿no? Entonces, yo puedo organizarlos por cierto criterio, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación que pueda tener, ¿no? O sea, yo podría tener, por ejemplo, una agrupación de textos por componentes, si es que fueran distintos, o digamos por naturaleza, ¿no? Textos ligados a seguridad, textos ligados a errores, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Acá han optado por darle características a los componentes, ¿no? En función de su componente. Acá, por ejemplo, tengo una categoría, ¿no? Que se llama main screen, una categoría, ¿ya? ¿Ok? No necesariamente se funciona a componentes, como les digo, es características particulares, ¿no? Main screen. Y si se dan cuenta, el valor no es directamente un texto, sino acá estoy poniendo un nuevo scope. Y dentro de este pongo a su vez un identificador, title, ¿no? Y acá sí pongo valor. Y acá pongo description y acá pongo otro texto, ¿no? Acá, si se dan cuenta, about the screen, tengo title, ahí está su texto, y tengo description, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pero profesor, title está escrito 2 veces y description también aparece 2 veces, ¿no? Se puede confundir, ¿no? No se va a confundir porque el identificador real pasa a ser digamos, la combinación del nombre de nivel superior junto con el nombre de nivel inferior, ¿no? Como está pasando aquí, ¿no? Aquí dice about screen punto title. Este es su nombre completo, ¿no? Entonces, si yo pongo title solo, si yo pusiera title solo, me va a decir que no está, pues, ¿no? No existe ese elemento acá. Tengo que decirle o about screen.title o main screen.title. Recién ahí lo va a encontrar, ¿sí? Si no, el identificador no lo va a ubicar, ¿no? Es como lo que pasa con description, ¿no? Si yo pusiera esto, ¿no? Si pusiera así, básicamente, $T, ¿no? Y le digo description, ¿no? Eso no existe en el archivo. No me va a decir, oye, esto no está, no lo encuentro, ¿no? Y va a aparecer un vacío, nada más, no sale nada, ¿no? Cosa distinta sería si le dijera así, ¿no? T y así, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, main screen.description. Ya, ahí eso sí lo encuentra, pues, ¿no? Es otra cosa. Eso sí lo va a encontrar. ¿Qué les parece? ¿Me siguen ahí? ¿Está claro?
Entonces, vamos viendo que esta característica es bastante interesante, ¿no? Aquí, y otro punto también interesante, miren esto, a mí me parece esto realmente sorprendente, ¿no? ¿En qué sentido? Miren ustedes acá. Yo tengo, ya ustedes dirán, pero profesor, esos son los niveles, pues no, el nivel superior, nivel inferior, se concatenan, common, punto, app name, todo bien, totalmente de acuerdo. Pero miren acá, en exit dialog, ¿ok? Yo he puesto yes, como yes en inglés y no en inglés, evidentemente, ¿no? Y todo bien. Pero miren, yo puedo, en un mismo archivo de idioma, definir el valor de un elemento en función al valor de un elemento previo. Miren eso, ¿eh? Miren, acá por ejemplo dice el text. Do you really want to exit? ¿No? Miren la que es @common.appname. Entonces lo que le va a salir al usuario es Do you really want to exit view demo? Con la interrogación. ¿Qué les parece esa? ¿No? Genial, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece súper interesante eso, ¿no? Y miren aquí, otro detalle interesante, ¿no? Si yo tengo un diálogo, miren esto, ¿eh? Si tengo un diálogo y yo le pongo el texto de título del botón, ¿no? Button 1 y button 2, ¿ok? Y yo opto por poner genéricos como yes, no, ¿no? Aceptar, cancelar, ese tipo de cosas clásicas, ¿no? Puedo referenciarlo en más de un componente, ¿no? Porque yo podría tener esto es @common yes, ¿no? Y @common no, que se refiere a estos, ¿no? Entonces yo podría tener, ¿no? Si quisiera, ¿no? Mantener un orden, una organización por componente, si quisiera ese tipo de orden, ¿no? Como aquí lo está proponiendo en el ejemplo, ¿no? Que este exit dialog tiene sus botones, ¿no es cierto? Y habrá otro diálogo, entonces habrá otra categoría, eso es lo que propone acá, ¿no? Si fuera esa estructuración, yo podría decir acá, button 1 y button 2, refiriendo a eso. Entonces, si yo por ahí motivos cambio acá, afectaría a toda la aplicación. O sea, todos aquellos componentes cuyos textos tuvieran referencia de esto, ¿no? Si cambio acá, por ejemplo, el nombre de la aplicación, ello evidentemente en cascada afecta a todos aquellos textos cuya definición esté en función a esto, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, defino los puntos de cambio, ¿no? De tal forma de que todo se organiza y se hace mucho más mantenible, ¿no? Para mí me parece muy, muy buena esa característica, ¿no? Entonces, esa es la esencia de cómo manejo más de un idioma en la aplicación, ¿no? Entonces, aquí también un detalle interesante, ¿no? Si se dan cuenta acá, yo tengo un template, ¿no? Y aquí I18N, ¿no? Tiene la parte del idioma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Acá yo le estoy haciendo una suerte de opción para que el usuario pueda cambiar idioma en función a los idiomas que yo tengo definidos, ¿no? Este pequeño bloque de código, ¿no? Lo pueden utilizar en su aplicación, ¿no? Si se dan cuenta es un div, ¿no? Acá tengo un select, ¿no? vmodel, y acá le tengo i18n.local, ¿no? Que es básicamente el dólar i18n es justamente ya un elemento que está en general definido en la aplicación, ¿no? Es como si dijera el conjunto de idiomas que esta aplicación soporta actualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Si ustedes se dan cuenta, acá lo que se está haciendo es, se define una lista de selección, ¿no? Variable, acá hay un before, ¿no? En el cual se está tomando langs, ¿no? Y in langs, ¿no? ¿Dónde está langs, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá tengo en la parte de scripting, tengo langs, que están los idiomas que yo quiero que aparezcan como opciones, ¿no? Ahí está. Y aparecen ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo simpático, ¿no? Y el value es lang, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y listo, con eso ya después puedo obtener la información de cuál es la selección del usuario, ¿no? Lo que el usuario elija,
¿no? Si se dan cuenta, lo que el usuario elija acá va a afectar este model, ¿no? Que es el asociado a la lista de selección. O sea, si el usuario escoge, por ejemplo, EN, ¿no? Entonces la variable local de la aplicación va a tener valor EN, ¿no? Si el usuario por otro motivo escoge DE, ¿no? Alemán, por ejemplo, entonces el local pasará a ser alemán. Y eso es el valor del local por defecto. Cuando alguien lo consulte, va a estar con ese valor cambiado, ¿no? Y sus respuestas van a empezar a ser en ese idioma, ¿no? O sea, su interfaz va a cambiar, ¿no? Entonces, si ustedes ven esos sitios web, ¿no? A veces hay sitios web que dicen, escoge el idioma, ¿no? Tienen dos posibilidades, ¿no? El sitio web ha hecho versiones estáticas en cada idioma, dependiendo de si es un sitio web estático, o aplica una lógica similar a esta, ¿no? En la que tienes una variable y esa determina con qué idioma está, ¿no? Solamente que esa variable es propio de la biblioteca i18n, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, ese es más o menos el boceto, ¿no? De cómo podrían hacer una opción en su vista de la aplicación, una opción para cambiar de idioma, ¿no? Es más o menos así, ¿no? ¿Me siguen con la idea? ¿En qué sentido es una función, eh, Oscar? En realidad, no, si te das cuenta, ¿no? Eh, esto de acá viene con la biblioteca, ¿no? Y 18n ya tiene la variable, ¿no? ¿Ok? Si te das cuenta, esta lista de selección es un componente de interfaz de usuario. SSL, que es una lista de selección, ¿no? Es un componente visual. Y acá están las opciones que se generan dinámicamente dependiendo de la cantidad de elementos que haya en esta colección. ¿Cómo se llama a todo lo que se está haciendo? A ver. Este bloque de código es algo que yo podría poner en una opción de mi template, ¿no? De mi componente. Lo puedo poner en una parte que quiera, ¿no? Arriba a la derecha, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y la parte lógica del componente tiene solamente los valores posibles, ¿no? Básicamente eso, si se dan cuenta, ¿no? A la hora que se hace render del componente, esto se va a presentar como opciones. Exactamente, pero esta es de la sección template y esta es de la sección script, ¿te acuerdas? De un mismo componente. ¿Sí? ¿Me sigues ahí mejor? Ajá. Sí, son la sección de template que se combina con, evidentemente, la sección de scripting, ¿no? Para que tenga sentido, ¿no? Son bloques de código. Claro, claro, claro. ¿Sí? De las secciones típicas que vimos, que tienen template, ¿no? Script, ¿no? Esas secciones, ¿no? No, 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 no es una función, es un pequeño bloque de código dinámico, ¿no? Es básicamente, ¿no? Es un componente donde las opciones se van a poblar en función de los valores de la colección. Nada más. ¿El resto me sigue también? Genial, Oscar, perfecto. El 18 local que toma. Ya, Diego, mira. Si te das cuenta, ¿no? El key, ¿no es cierto? Acá tengo lang e i, ¿no es cierto? Y el valor que toma es lang, ¿no ves? Lang, ¿no? O sea, considera al elemento, lang, i es el índice, ¿no? El conjunto de idiomas, ¿no? Y acá está lang, ¿no? Que en otro sentido lo que va a tomar es en o de, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Porque langs es parte de eso, ¿no? En y de, ¿no? Lang en langs, ¿no? Este es el nombre, el alias para el elemento individual de esta colección, ¿no? Y este es el índice, ¿no? Que se usan normalmente en las opciones, ¿no? Y acá está, ¿no? Justamente. Entonces, el elemento individual es o en o de, ¿no? Dependiendo de lo que escoja. O sea, finalmente, cuando se ejecute el bloque de código, esta opción se va a convertir en, el for va a generar dos alternativas, ¿no? Dos alternativas. O sea, un option que va a decir en y un option con de, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Cuando el usuario escoja uno de los dos, ¿no? El valor de ese elemento en cuestión, o sea, si era en lo seleccionado o si era lo de el seleccionado, entonces va a poblar el valor del local, ¿no? Eso es lo que va a pasar en tiempo de ejecución.
¿Va mejor ahí? Me cuenta Diego. Dice lang, cuando está declarado con langs en plural o afecta. No, no, no. Si te das cuenta acá, Diego, la declaración de la colección efectivamente es langs, es correcto. Eso es correcto, está muy bien, ¿no? Pero si te das cuenta acá en el for, ¿no? Está usando la palabrita lang como un alias para representar a cada elemento que se encuentra en la colección langs. ¿Va bien? ¿Mejoró un poquito? Ya viste la idea, ¿no? Ya, genial, excelente, excelente, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, es como un alias para un elemento en particular, ¿no? Entonces, ese elemento en particular que sea cual fuera, ¿no? EN o D, es el que va a poblar local, ¿no? El que está acá, ¿no? Entra a cambiar ese valor, ¿no? ¿Sí? Es la idea. Lo bonito de los, digamos, de los templates, ¿no? Es que este tipo de recursos sintácticos como el for, por ejemplo, te hacen que el código sea más pequeñito, pues, ¿no? Mucho más simple, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, el otro tema interesante es el tema también de la accesibilidad, ¿no? Y lo bonito es que básicamente lang es un arreglo y lang es un elemento de Oscar, tal cual, lo acabas de definir perfecto, ¿no? Es un arreglo con un solo elemento, ¿no? O sea, digamos, es un arreglo de elementos individuales, ¿no? Ahí está. Y lang es uno de esos elementos del arreglo. Correcto, buena definición. Genial. Entonces, el otro tema es el tema de la accesibilidad, que también es importante, ¿no? ARIA, ¿no? Viene de Accessibility Rich Internet Applications, ¿no? Ese es el tema, que la W3C o la World Wide Web Consortium, como la conocen, es básicamente la que rige eso, ¿no? La que plantea esos estándares. Son globales, o sea, a nivel mundial. Así como existe I18N, ¿no? También existe, pues, A11Y, ¿no? Básicamente es. ¿Cuál es la idea acá, no? ¿Cuál es la idea aquí, no? La idea es definir un conjunto de atributos especiales que van a permitir, ¿no? Que van a permitir que las herramientas diseñadas por los fabricantes de sistemas operativos y browsers, ¿no? Puedan de alguna forma colaborar mejor con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay una herramienta que se llama Screen Reader, ¿no? Que lo que hace es barre el código HTML y trata de, digamos, representar en audio, por ejemplo, ¿no? Decirle a la persona lo que se está haciendo render en el browser, ¿no? Eso básicamente es, ¿no? Entonces, ¿no? Hay algunos atributos simpáticos, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos un elemento, ¿no? Miren ustedes, esto acá es una etiqueta LI que ustedes la conocen bastante bien, ¿no? El clásico list item, ¿no? Que puede ser de UL o de OL, ¿no? Noten ustedes la presencia acá, ese tab index 0, class checkbox, ¿no? Ok, listo. Role checkbox. Miren ustedes qué simpático, ¿no? Un list item, ¿no? Puede ser un checkbox, ¿no? Como están dándole el estilo ahí por la clase CSS, ¿no? Entonces, si es un list item, ¿no? En el contexto de donde está apareciendo, el rol que juega, ¿no? El rol que juega es un checkbox, ¿no? Es como lo que les podría pasar a ustedes en su aplicación, ¿no? Ustedes podrían poner, por ejemplo, un texto con un hipervínculo, con una etiqueta anchor, ¿no es cierto? Pero ustedes quieren que el usuario lo vea como si fuera un botón, ¿no? Es posible. Entonces, el rol que ese anchor está jugando en su aplicación, en ese instante, en su interfaz, es un button, ¿no? Entonces, a ese elemento, a ese anchor, el rol le pondrían button, ¿no? ¿De acuerdo? En un rato vamos a entrar al sitio para que vean los roles que hay, pero es así, ¿no? Le ponen button, ¿no? Y en este caso dice checkbox.
porque tiene sentido según el estilo de CSS que he visto acá, ¿no? Acá lo están haciendo parecer como si fuera un checkbox ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que tienen los checkbox? ¿No? Los checkbox, ¿no?, tienen atributos adicionales. Por ejemplo, acá, ¿no? Check, ¿no? El check quiere decir que se está seleccionado, ¿no? Entonces, miren esto que es súper simpático, ¿no? Hay un atributo ARIA que está asociado para definir o describir mejor eso, ¿no? Y noten ustedes acá, dice ARIA check, ¿no? ARIA check en true. ¿Ok? Miren, ¿no? ARIA check en true. Entonces, cuando el script, miren, si no existiera esto, pónganse a pensar ustedes, ¿eh? Si no existiera esto, el screen reader llegaría a esta parte del HTML y diría list item, ¿no? O sea, no le queda otra que decir list item, ¿no? List item tal cosa, ¿no? Pero no podría decir más, ¿no? En cambio acá puede reconocer un checkbox, ¿no? ¿Lo ven? Checkbox, ¿no? Diría algo así como checkbox, el texto que dice acá, check me, ¿no? Y luego le diría al usuario check true. O sea, como que está marcado con check ahorita. Entonces el usuario sin verlo se daría cuenta que ese checkbox que tiene como texto check me actualmente está marcado, ¿no? El check está marcado, ¿no? Miren ustedes, o sea, cuánta información proporcionan los atributos ARIA, ¿no? ¿Me siguen con la idea? Ese es el concepto de ARIA, o sea, ese estándar, ¿no? Entonces, lo que nos dice es, tú tienes que agregarle, ¿no?, a tu código HTML estos atributos para que sean más accesibles y cuando el screen reader lo barra, ¿no?, evidentemente la experiencia para el usuario que está usando tu aplicación y no lo ve tan bien como otro, sea mejor, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Qué les parece el concepto? Claro, Diego, o sea, puede estar en función de el valor de un componente, una expresión, lo que corresponda según el caso, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Qué tal? Interesante. Es como cualquier atributo, ¿no? Que tú le puedes dar valor en función de algo dinámico, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, Oscar, ¿no? Si tú observas, estos elementos adicionales que dicen class check, eso es CSS, ¿no? Class, ¿no? CSS. El rol, el check, el aria check true, estos elementos que están aquí, ¿no? Si te pones a pensar, no necesariamente están vinculados al list item, porque el list item es cualquier cosa, ¿no? Es muy general, ¿no? Entonces, si el screen reader no tuviera estas cosas, ¿no? Esto de acá, ¿no?, entonces el screen reader llegaría a este punto y simplemente le diría al usuario check me. O sea, ¿qué es el texto, no? O por ejemplo, dije, no sé, pues, ¿no? School, si fuera acá school, ¿no? Diría school. O sea, así nomás, no le daría más información, ¿no? Imagínate que tú no pudieras ver. ¿Qué te serviría eso? No te serviría de mucho, ¿no? En cambio, con esos atributos, ¿no?, el screen reader le da más información al usuario, ¿no? El screen reader le diría al usuario algo así como checkbox, ¿no es cierto? El texto que sigue acá, check me, ¿no? Y le diría check true, ¿no? O sea, está marcado con check, ¿no? Para comenzar, el usuario se entera de que check me es un checkbox, ¿no? Está acompañado con un checkbox. Y otra cosa que se entera es que por defecto está marcado, o sea, con check, ¿no? Está como true. Entonces, del usuario de no saber nada con este texto, se entera mucho mejor, sin ver, o sea, sin poder, sin tener que verlo, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Se entendió mejor? ¿Se entiende el propósito de esas etiquetas, Aria? Cuénteme. ¿Sí?
Claro, claro que sí. O sea, le das más información. Para nosotros, que podemos ver la pantalla, digamos que no nos vamos a percibir nunca porque eso nosotros normalmente no usamos el browser con screen reader activo, ¿no? O sea, no lo hacemos porque vemos la pantalla, ¿no? Pero hay usuarios que sí lo tienen, ¿no? Sí tienen el screen reader. Imagínate que le lee todo lo que sale en la pantalla, ¿no? Entonces, para ellos, esto sí vale muchísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Entonces, hay acá unos recursos interesantes, ¿no? Eh, voy a, eh, vamos a comentar un poquito in situ, ¿no? Deme un ratito. Me avisan cuando mi pantalla se esté viendo, ¿eh? ¿Ya se ve mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Ya. Ajá. Ya. Entonces, miren ustedes esto, ¿no? Yo tengo, ¿no? Para que entiendan ustedes, el A11Y. Acá está. Ahí está, ¿no? Entonces, este es un proyecto bastante grande, ¿no? Básicamente aquí está, ¿no? ¿De dónde viene lo de A11Y? Viene de Accessibility, más o menos la idea, ¿no? La A y la Y, y acá vienen 11 caracteres, entonces es A11Y, ¿no? Y aquí está, ¿no? Habla sobre todo lo que estamos conversando alrededor del tema, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, estructura accesible de Hidden, Disability, ¿no? Y bueno, en términos particulares de la programación con HTML, ¿no? Si bien es cierto que este es el proyecto en general, ¿no? Lo que ha hecho la World Wide Web Consortium, ¿no? Acá está, W3C A11Y, ¿no? Llega a este punto, ¿no? Al punto de la World Wide Web Consortium llega a la parte de accessibility, ¿no? Que es acá, ¿no? Acá se los dejo para que me vayan siguiendo ustedes allá. Este es el proyecto general y este es el sitio web particular para la programación con HTML, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, pues habla de los elementos, lo que les contaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las cosas que a veces la gente desprecia y no valora, ¿no? Punto, ¿no? El texto alternativo en las imágenes, ¿no? Muchas veces, las personas ponen etiquetas IMG y a veces ni siquiera ponen el texto alt, ¿no? O ponen un texto alt terriblemente mal, ¿no? Imagínense que ustedes están, creo que lo hemos conversado en algún momento, imagínense que están con alt, ¿no? Eh, ponen una etiqueta, un IMG, ponen el URL de la imagen, que es, no sé, imagínense que es la bandera de un país, no sé, por ejemplo, y el texto alternativo, se imaginan que dijera imagen 1, ¿no? Imagen 1. O sea, y el screen reader, cuando encuentra una etiqueta IMG, presenta o sea, lee el texto, pues, ¿no? Alternativo, me dice, ¿no? ¿Cuál es el texto? Entonces, imagínense que el usuario que no ve, llega a esa imagen y escucha que el screen reader le dice imagen 1. Como entenderán, no le aporta nada, ¿no? Y es solamente poner el texto nomás, el texto alternativo con algo que representa la imagen, ¿no? Sino que a veces nosotros no le prestamos importancia porque nosotros vemos, ¿no? Pero hay otras personas que, o sea, no, pues, y la inclusión
justamente está en esos mecanismos que permiten que las personas con diferentes características puedan tener experiencias comparables, ¿no? Eso es más o menos el concepto, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo de transcribir por audio, ¿no? Y acá está, ¿no? Haga que tu website, ¿no? Sea accesible, ¿no? Está el principio de accesibilidad, ¿no? Eso que ustedes estudian en IHC, ahí está. Por esa razón está presente, ¿no? ¿Ok? Y aquí estamos, ARIA, ¿no? Acá entramos a ver ARIA. Aquí está, ¿no? Justamente, ¿no? Estos elementos, ¿eh? Acá está, la especificación de ARIA, ¿no? Digamos, ustedes llegan acá, especificaciones de ARIA. Y aquí está, ¿no? Y acá está lo que les contaba de los roles, ¿no? Ahí está, rol, ¿ven? Por ejemplo, acá, no sé si se dan cuenta, miren ustedes la diferencia así abismal, ¿no? Como les contaba, ven, un list item puede ser cualquier cosa. En el ejemplo que vimos hace un ratito, era checkbox, ¿no es cierto? Y acá miren, rol, menú item, open file. Entonces, cuando el screen reader llegue acá, lo que le va a decir es al usuario, le va a leer, ¿no? Menú item, o sea, no va a decir list item, va a decir menú item, open file. Mucho más claro para él, muchísimo, ¿no? ¿Ven? Miren ustedes lo que hay, ¿no? Miren, y aquí tienen, por ejemplo, miren, lo que les contaba de los estados, ¿no? Los estados y los properties, ahí está, ¿no? Role, menú item checkbox, miren, ¿no? Haría check, true. Sort by last modified. ¿Mm? Entonces el screen reader va a decir menú item checkbox, ¿no? Check, true. Sort by last modified, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mucho más claro para el usuario, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Ok? A esto es a lo que se refiere principalmente, ¿ven? Tienen grid, list, no, tab, list, ¿no? O sea, a eso es el tema, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces tienen una gran cantidad de atributos. Los atributos ARIA, ¿no? También están definidos por acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes todos los ARIA, ¿no? Atomic, Vice, Current, Describe by, ¿no? Error message, ¿no? Label, ¿no? ¿Ven? Este de acá interesantísimo, ¿no? Que es básicamente cuando yo le digo el label, la etiqueta del elemento, ¿no? La etiqueta de un elemento, ¿no? ¿Cómo lo va a interpretar, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Ok? El otro tema es este estándar que se llama I18N, ¿no? Está acá, ¿no? Básicamente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Mozilla también tiene una referencia. Esto es básicamente, ¿ven? La extensión para internacionalización, ¿no? Y se utiliza bastante porque dentro de los requests, ¿no? Acá tienen este atributo que va en el header, ¿no? Accept language, ¿no? Esto de acá también va presente. Hay un atributo que va en el request que se llama accept language, ¿no? Que indica la preferencia de idioma del usuario, ¿no? Entonces, por defecto, va uno o pueden ir varios acá, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se consideran, ¿no? Y si yo veo acá, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? View, ¿no? Yo le digo A11Y, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí, perdón, aquí está. View considera, ¿no? Tiene presente el concepto de accesibilidad, Web Accessibility, también conocido como A11Y, esta es la práctica, ¿no? Y aquí está, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Aquí está. Miren ustedes, ¿no? Toda la estructura, ¿no? Entonces, los componentes, ¿no? Aquí yo puedo colocar, si se dan cuenta, esto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Miren lo que significa acá. Yo tengo main, ¿no? Role, main, ¿no? Haría label, ¿no? By, main title. Y acá abajo pongo un H1, miren, ID, main title, ¿no? Main title, ¿no?
¿Qué significa eso? Que cuando el screen reader llegue acá, lo que va a decir es, esta sección está etiquetada por este texto. Entonces lo que va a hacer digamos, el screen reader va a decir, le va a leer al usuario, ¿no? Main title, ¿no? ¿Ok? Y luego va a llegar acá, miren, section, ARIA, label by, section title. Y acá hay un H2, ¿no? Que tiene como ID section title, ¿no? Entonces el screen reader va a decir, ¿no? Debajo, después, ¿no? Main title, ¿no? Y va a llegar abajo, va a seguir leyendo y va a decir section title, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ven? Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto es lo que está, ¿ven? Los role, aquí está, ¿no? Role. Cuando llegue a un elemento de navigation, ¿se acuerdan ustedes que ese es una etiqueta semántica HTML? ¿No? ¿No? Acá está, ¿no? Navigation, ¿no? Role main, content info, ¿no? Search, ¿no? Form, ¿no? Region, cosas de ese estilo, ¿no? Igual también los forms también están enriquecidos, ¿no? ¿Sí? Ahí están, ¿no? ¿Ok? Todos esos elementos. Y otro detalle también interesante, ¿no? Otro detalle interesante, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Eh, ustedes dirán, por ejemplo, cuando yo uso un framework o una biblioteca de elementos de UI, ¿no? Como por ejemplo Beautify, ¿no? O, o digamos, Prime View, ¿no? Ustedes dirán, ya no controlo eso porque el componente, ¿no? Me presenta como un componente que yo no veo los detalles, ¿no? Entonces ustedes podrían pensar eso, ¿no? Pero miren lo que sucede acá, ¿no? Beautify, y le digo A11Y, ¿no? Entonces, Beautify también, miren ustedes, está contemplando, ¿no? A11Y, ¿no? ¿Ok? Está incluyéndolo por defecto, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Ok? Porque acá, ¿no? Si lo ven ustedes, ¿no? Eh, acá creo que lo comenta, ¿no? Ya de frente, miren ustedes, ¿ah? El componente vSelect automáticamente configura los atributos requeridos de A11Y. ¿Lo ven? Cada ítem se va a generar con su correspondiente ID, ARIA Label By, ARIA Selected y Roles por defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando veo esto, ¿no? El vSelect, por ejemplo, yo no tengo estos detallitos, pues yo solamente pongo lo que me corresponde porque estoy usando el componente de Beautify, ¿no? Y entonces Beautify, cuando lo convierte esto en vanilla, ¿no? Ya en texto estándar de HTML, miren lo que él genera, ¿no? Él me genera todo eso, ¿lo ven? Entonces sí es importante porque los propios frameworks o bibliotecas de componentes de interfaz de usuario ya lo consideran, ¿no? Pero evidentemente tengo que entender, ¿no? Porque cuando yo hago algunos detalles personalizados, hago mis div, mis cosas yo, tengo que tener conciencia, pero los componentes de las bibliotecas como Beautify, ¿no? Ya por detrás están generando esto, ¿no? Y es por eso que es importante ponerle nombre a las cosas correctamente, ¿no? Ponerle detallitos, ¿no? Porque eso es lo que se sirve, de eso se sirve básicamente el generador de código, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Igual acá, entonces ya se genera por defecto, ¿no? El manejo del foco, ¿no? Esos detalles también los tiene contemplado digamos, Beautify lo tiene contemplado, ¿no? Si yo voy acá, ¿no? Voy aquí a, por ejemplo, Prime View, ¿no? A 11Y, ¿no? Trae, digamos, ¿no? Voy acá, veces, ok. Voy aquí a componentes, si no me equivoco, y acá llego a Accessibility, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Ve? Los componentes tienen soporte completo de Web Content Accessibility Guidelines, ¿no? Entonces, ese es el punto a favor de una biblioteca de componentes que ya viene con buenas prácticas incorporadas, ¿no? O sea, el código que me genera ya incluye esa parte de accesibilidad, lo cual es bastante positivo, ¿no? ¿Ok? Aquí está, ¿no?
Los componentes de PrimeView, por ejemplo, se implementan en base a las guías de WCAG, ¿no? ¿Ok? Web Content Accessibility Guidelines, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Utilizan Semantic HTML cuando es conveniente. ¿A qué se refiere con Semantic HTML? Que el código no se genera con solamente, ¿no? Puros div, no. O sea, usan, por ejemplo, ¿no? Main, section, site, ¿no? Es, digamos, las típicas etiquetas semánticas, ¿no? Para que tenga más sentido, ¿no? Los roles de ARIA también los utilizan, ¿no? Para describir el elemento, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí están, ¿ves? Justamente el soporte de los colores, ¿no? Trata de ver ratios de contraste que concuerden con estos estándares, ¿no? O sea, cuando a mí me da un tema, una paleta de colores, ¿no? La combinación de colores también está cumpliendo con las restricciones de WCAG, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿No? Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Alguna de sus paletas está utilizando colores que producen vibraciones ópticas, porque ustedes se dan cuenta que hay colores, ¿no? Que si los ponen en la pantalla, como que esta brilla o parpadea un poquito, entonces esos colores no se ponen, ¿no? ¿Ok? Ese es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, estas bibliotecas ya incluyen el concepto de accesibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, y acá está lo que les comentaba, ¿no? Vue i18n. También, digamos, ¿no? Yo tengo el concepto en Vue, ¿no? Acá tengo esto, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Aquí, ¿no? Vue i18n. Es un plugin que justamente es lo que les comentaba, el plugin de internacionalización para Vue, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Ok? Ajá, aquí está la documentación de básicamente la versión para la versión 3, ¿no? Esto es básicamente, ¿no? ¿Ok? Y aquí le dice, ¿no? Cómo se instala, ¿no? Ahí están los conceptos, ¿no? Con Package Manager, ¿no? Básicamente. Y el comienzo del proceso, ¿no? Básicamente. Ese es el concepto, ¿no? ¿Estamos? Aquí están los mismos conceptos. Es lo que les decía, ¿no? Esto es la biblioteca i18n. ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Me siguen con la idea? ¿Todo bien? ¿Se entendió mejor así? ¿El por qué es importante este aspecto? ¿Me confirman? ¿Sí? Ya, perfecto. Deme un instante, por favor. Ya, gracias. Seguimos. Otro detalle que que voy a hacer, digamos, con ustedes es, vamos a introducir un aspecto importante, que es, vamos a comenzar ahora a ver un pequeño ejemplo con algunos elementos de interfaz de usuario, pero también la parte de datos vamos a accederla de un recurso externo, ¿no? Eh, y para ello quería comentarles, hacerles una breve introducción a esto, ¿no? Vamos a ponerles aquí, ¿no?
Esto de acá, ¿no? Para que me vayan siguiendo en casa, ¿no? Aquí lo tienen. Esto de aquí es una biblioteca que se llama Axios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Vue, digamos, como framework, ¿no? Eh, tiene una naturaleza reactiva interesante, ¿no? Y esto también se traduce en los complementos de los que se apoya, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es este, que es Axios, ¿no? Y justamente quería comentarles para que este concepto me importa que ustedes lo entiendan, ¿no? Dentro de lo que es el enfoque de la programación reactiva que tiene este framework, ¿no? Existe el concepto de promise, ¿no? Evidentemente no es tanto del framework, sino del lenguaje esa característica, pero sin embargo el framework aprovecha esa característica del lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que es? Es una promesa, es un elemento, es un concepto normalmente asociado a la programación asíncrona, ¿no? La comunicación en la web tiene una naturaleza asíncrona normalmente. ¿Por qué? Porque yo envío un request, ¿no? Pero yo, como ya ese request salió de mi contexto de control, yo no tengo no tengo a ciencia cierta, ¿no? El conocimiento del instante exacto en que va a llegar la respuesta, ¿no? Y tampoco tengo, ¿no? La certeza de que, digamos, pueda parar mi ejecución hasta que eso se dé, ¿no? Entonces, uno de los puntos interesantes es que existe este concepto de promise, ¿no? Normalmente asociado a la programación asíncrona en términos de que, imagínense que yo le hago un pedido a alguien, ¿no? Le hago un pedido a alguien y él me dijera, no, oye, en este instante, ¿no? En este instante yo no lo tengo, ¿ya? No te aseguro nada, en este instante no lo tengo, pero te prometo, ¿no es cierto? Te prometo que apenas lo tenga, te lo doy, ¿no? Imagínense esa conversación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese concepto es el que ha inspirado este concepto de promise. Promise es un ofrecimiento que hace alguien, ¿no? En sentido de que, digamos, en algún momento no previsto va a llegar ese concepto, podría llegar esa respuesta. Entonces, queda como potencial, ¿no? Entonces, ese es el concepto básico, ¿no? De el promise, ¿no? ¿De acuerdo? Y por eso dice Promise Based HTTP Client, ¿no? Porque evidentemente en la comunicación con recursos externos es a través del protocolo HTTP, que es lo que vamos a usar también, ¿no? ¿Ok? Esto es una biblioteca, acá está, ¿no? Lo tiene clarísimo, eh, que viene compacta, digamos, y que permite que yo pueda trabajar, ¿no? Y es bastante bien elaborada, yo diría, ¿no? Acá está, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Basado en promesas, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es la idea de su incorporación al proyecto, ¿no? Básicamente con No Package Manager hago un install de Axios, ¿no? Axios lo incorpora a mi proyecto, ¿no? ¿Ok? Y a partir de ahí, ¿no? Justamente comienzo a trabajar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Aquí les voy adelantando un poquito para que se den cuenta qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O cómo opera la biblioteca, ¿no? Para comenzar, la biblioteca, ¿no? Defino yo, por ejemplo, acá Axios, ¿no? Y tiene un método que se llama get, ¿no? En el que le paso la ruta, digamos, ¿no? De un URL, ¿no? Y ¿dónde está la parte de la promesa, ¿no? Cuando envío el get retorna una promesa, ¿no? Miren, ¿ah? Retorna una promesa, ¿ok? Profesor, ¿y cómo es esto, no? Retorna una promesa, claro, o sea, retorna digamos, cuando llega el response, la función lo recibe y me lo da. Es más o menos la idea, ¿no? Entonces, profesor, yo no controlo en qué momento llega. Efectivamente, yo no controlo en qué momento llega. Pero lo que sí controlo, esa es la buena noticia, lo que sí controlo es qué voy a hacer cuando llegue, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando llegue? Y eso es lo que sucede, ¿no? La función den, ¿no? Que si se dan cuenta nace de la promesa, ¿no? Que es lo que devuelve esta función. La función den define qué es lo que va a suceder cuando llegue la respuesta. Por eso la función tiene como parámetro la respuesta.
response, ¿no? Y ahí veo qué hago, ¿no? Esa es la parte buena, ¿no? Y luego, también tengo, por ejemplo, acá, ¿no? Catch, ¿no? Ah, catch, como el try catch, exacto, como try catch, ¿no? Quiere decir que este catch es una función, ¿no es cierto?, que va a recibir como parámetro no el response, ¿no? Sino esto se ejecuta, o sea, ¿qué harías si pasa algo malo? Es más o menos lo que estoy diciendo acá, ¿no? Si todo sale bien, carita feliz, ronda, ¿no es cierto?, fogata, entonces este bloque se ejecuta. Si hay un problema, ¿no es cierto?, cataclismo, ¿no?, lluvia de meteoros, etcétera, esto se ejecuta. ¿De acuerdo? Problemas, esto se ejecuta. Y finalmente, también existe la posibilidad cuando él detecta que hay una función que no tiene ningún parámetro, ni response, ni error, entonces quiere decir que o sea, lo interpreta así, ¿no? Ah, ya te entendí, developer. Tú quieres que este bloque de código se ejecute siempre, siempre al final, después de que tratas tu response o después de que tratas tu error. Siempre quieres que al final se ejecute esto, si es que existe, ¿no? Si no existe, obviamente no pasa nada, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, miren todo lo que me da como posibilidades esta biblioteca, ¿no? Con solamente el método get. Profesor, ¿y si es un post, y si es un put, y si es un patch? Les cuento que Axios tiene un método para cada uno de ellos. Tiene un método get, tiene un método post, tiene un método put. Todos son soportados. Tiene un método delete, todos son soportados. Entonces, todos tienen esta filosofía basada en promesas, ¿no? Si las cosas salen bien, si las cosas salen mal, y qué cosa quiero que pase al final sí o sí, ¿no? En todo escenario. Esa es la filosofía, ¿no? ¿Ok? Y miren lo que tengo acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Podría ser también un get y construido con una estructura más o menos dinámica, ¿no? Users y le paso parámetros, ¿no? ID con esto. O sea, puedo ponerle una estructura al más propio estilo de JavaScript, pero cuando la traduzca la va a convertir en parámetros del request, ¿no? Pero evidentemente a nivel de un developer esto es en extremo más amigable, más conocido que construir una cadena de texto inmensa con puros parámetros, ¿no? Esto es mucho más eficiente para la programación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les parece? Entonces, si se dan cuenta, profesor, ¿y cómo se trata entonces esto, no? Acá está un ejemplo, una función que se llama getUser, digamos, ¿no? Try, ¿no? Try catch, típico de, ¿no? Try catch. Y acá tengo response, await. Ah, ya, await. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, la naturaleza de la comunicación con la web es asíncrona, ¿no es cierto? Entonces, la petición, el get, es asíncrono, porque yo no sé en qué momento llega el response, ¿no es cierto? Entonces, acá digo await, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digamos, esta función, ¿no? La ubica en un hilo, ¿no es cierto? Para que no entorpezca otras tareas que está haciendo el browser, ¿no? Y entonces, esto va por su camino, ¿no? Y cuando llega la respuesta, la recibe response, ¿no? Ahí está, ¿ok? Y el try catch está aquí porque cuando pasa un problema, justamente se trata el error, ¿no? ¿Ok? Pero esto es el tratamiento, digamos, donde yo estoy explícitamente controlando la interacción con la response, ¿no? El mecanismo más común es este que está arriba, este que está aquí. Si se dan cuenta, en este mecanismo yo defino lo que debe suceder cuando la respuesta llegue. Yo defino lo que debe suceder cuando se presente el error. Y defino lo que debe suceder después de que uno de estos dos se ejecute, ¿no? Pero yo en ningún momento estoy diciendo en qué momento se van a ejecutar. Solamente digo qué debe pasar cuando llegue el momento. ¿Ven? Esto de por sí ya es asíncrono, si se ponen a pensar. Esto es asíncrono. Este otro camino, el developer lo está controlando. La sincronía la controla el developer. No, acá simplemente está definiendo las reacciones. Y por eso este enfoque de programación se llama programación reactiva.
porque aquí yo defino lo que debe pasar, o sea, cómo el programa o bloque de código debe reaccionar ante la ocurrencia de los eventos. La llegada del response es un evento. La ocurrencia del error es un evento. Entonces yo acá defino cómo debe reaccionar. Eso es todo el misterio de la programación reactiva. ¿Ok? Eso es todo el misterio. Si se dan cuenta, profesor, ¿y esto es reactivo? No, esto es dirigido por comandos, ¿no? Esto es dirigido por comandos. Esto es reactivo. ¿Lo ven? ¿Me siguen de la idea? ¿Me van entendiendo? ¿Qué les parece? Se pone simpático, ¿no es cierto? Ya se pone entretenido, ¿no? Ya, esto es básicamente el concepto, ¿no? Entonces, este es el tipo de biblioteca que vamos a utilizar para nosotros hacer justamente la petición a servicios externos, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Ok? Y aquí está, si se dan cuenta, ¿no? Miren, acá está la configuración del request. Ahí está, ¿no? Acá está la configuración del esquema del response, ¿no? Ahí está. Viene con data, viene con status text, viene con headers, config, request. ¿Qué elementos tiene típico, ¿no? Típico. Entonces, ¿dónde está la data del response? En data. ¿Dónde está el status HTTP del response? En status. Sí, ¿no? ¿Dónde está el texto del status? Aquí está, ¿no? El header del response, acá en headers, ¿no? Los parámetros, ahí está, ¿no? La configuración del response, aquí está, ¿no? Todo está establecido, ¿no? Es más, yo puedo establecer un concepto que se llama interceptos también, ¿no? Que puedo decir, ya, lo vamos a usar también después, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando veamos la parte de security, vamos a tener que incorporar, por ejemplo, un token, ¿no? En el request, ¿no? Antes de mandar el request, tenemos que mandar un token. O sea, cuando ya se vaya yendo estoy saliendo, va a decir el request, no me estoy yendo, ya, y el interceptor va a decir, aguanta, 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 ¿no? Y le va a poner un token en el header para que viaje con eso, para que el servidor me pueda atender, ¿no? Si no, ni me va a mirar. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el manejo de errores, ya les he contado, ¿no? Ahí están el manejo de errores, ¿no? Y, digamos, puedo categorizarlos, ¿no? Como se dan cuenta, es interesante, bastante interesante, ¿no? Entonces, esta es la biblioteca que vamos a utilizar. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de post que les decía, ¿no? Soporta todo, soporta también post, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y lo que les contaba, ¿no? En vez de construir un URL con un montón de parámetros, ¿no? El post, si se dan cuenta, no opera así. El post, la información que viaja en el post va en el body, ¿no? En el body del request. Entonces, acá construye el body, pues, ¿no? Acá está. Este es el path y acá está en este literal tiene el body, ¿no? O sea, los parámetros que viajan en el body. En un formato muy al estilo JavaScript, muy amigable para el developer, ¿no? Y luego, ¿no? Profesor, ¿y la parte reactiva? Acá está, pues, ¿no? Una vez que mandas un request con este post, tú dices, oye, en caso que llegue el response, haces esto. En caso que ese post que mando genere un error, haces esto. Eso es lo que está haciendo básicamente, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Ok? ¿Puedo hacer varios requests concurrentes? También, ¿no? Es posible, ¿no? Ahí está, ¿no? Promise all, ¿no? Y los mando ahí, ¿no? También es básicamente lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la filosofía acá, no? Incluso yo puedo dar algunos detalles de configuración, como vamos a ver también con esto, en los que yo puedo crear, ¿no? Una instancia y le preconfiguro con quién voy a interactuar, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es la ruta base, ¿no? Entonces, todos aquellos requests que yo envíe por defecto, puedo enviar solamente la ruta complementaria a este punto. O mando solamente un get y por defecto va a ir directo a este punto, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Tengo la ruta base preestablecida, ¿no? Y acá tengo timeout y puedo incluso obtener parámetros fijos del encabezado, que siempre en cada request que mando por esta instancia, siempre van a llegar, ¿no? Entonces, también eso es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema es más o menos así, el esquema que vamos a utilizar para la comunicación con el servicio externo, ¿no? Entonces, uno de los puntos característicos, ¿no?
o digamos algunos servicios interesantes, existen un montón, ¿no? Hay uno que me parece a mí bastante curioso porque hace esto, ¿no? Es un sitio web, ahí les pongo, ¿no? Que muestra noticias, ¿no? O sea, si se dan cuenta, acá en este API, ¿no? Público, ¿no? Pero no totalmente gratuito, ¿no? Acá, si se dan cuenta, tiene, digamos, precio, ¿no? Para los que quieren, digamos, usarlo para propósitos profesionales. Pero para, digamos, lo que vamos a usar, ¿no? Es modo developer, ¿no? Que es cero, ¿no? Y nos permite hacer requests, hacer búsquedas de información, ¿no? Podemos comunicarnos con el API, pero solamente de manera local, o sea, si nuestra aplicación corre en localhost, ¿no? Que para estos efectos nos viene bien, ¿no? Lo bonito que tiene en términos de contenido que ofrece es esto, ¿no? Si ustedes observan, tiene, digamos, conjuntos de noticias, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo tengo, miren lo que me da como respuestas, ¿no? Status, total results, los artículos de noticias, me dice esta fuente, ¿no? New York Times, los autores, el título de la noticia, descripción de la noticia, me da la ruta de la noticia original y me da el URL de la imagen, ¿no? Me da cuándo se publicó y el contenido en sí, ¿no? Todo esto me da. Entonces, ¿qué pasaría si yo construyera una aplicación que es una aplicación de frontend, evidentemente, y que presenta estas noticias, ¿no? Presenta estas noticias, ¿no? A partir de una capa, ¿no? De la aplicación que se comunica con este API, ¿no? Que se comunica con este API, porque yo le envío, ¿ven? Verbo get, le paso la ruta y yo le paso el key, ¿no? El API key, me genera un API key. Entonces, lo primero que quisiera que ustedes hagan es regístrense aquí, ¿no? Dice Get API Key y ustedes se registran, ¿no? Para que tengan su, digamos, como individuos y tengan su key, ¿no? Ayúdenme con eso, por favor. Una vez que ya tengan su key, las siguientes veces ustedes ya solamente entran con login, ¿no? Y ya van a tener acá su key. Eso es importante porque si no, no pueden hacer ni siquiera un request a este API, ¿no? ¿Ok? ¿Me entienden la idea? ¿Muy bien? ¿Sí? Con el correo de la universidad no hay ningún problema, Oscar, porque realmente no hay diferencia, ¿no? Sea con tu correo personal o sea con tu correo de la universidad, igual es gratis, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Siempre va a ser gratis, ¿no? O sea, y siempre te va a dar este nivel, ¿no? No vas a entrar ni acá ni acá, es este nivel, ¿no? Siempre gratis, ¿no? Así que puede ser con tu correo personal, el que tú desees, con tal que puedas entrar después acá, ¿no? ¿Sí? ¿Caleb? Sí, como te digo, Caleb, si quieres el correo de la universidad o si no, no, ¿no? Usa el personal si quieres, ¿no? El que te convenga más o el que te sea más fácil. Lo único que necesitas es que después de que te registres tengas tu key, ¿no? Es lo único, ¿no? Que te va a faltar, ¿no? ¿Ok? Eso es básicamente. ¿De acuerdo? Me confirman si vamos bien. Todo genial. Perfecto. Perfecto. Ajá. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Genial por ahí, ¿no?
Ya, va bien, perfecto, Oscar, buenas noticias. Listo, entonces vamos comenzando, ¿no? Vamos a ubicarnos. Ok, entonces, ya le digo aquí, vamos a crear una aplicación nueva, ¿no? Yo le digo npm eh, byte, perdón, byte, ellos, ¿no? Le digo app, y le digo catch up with, ahí está, ¿no? Listo, entonces la genero así, ¿no? Ya saben ustedes, ya recordamos el proceso, ¿no es cierto? Ahí está. Y le pongo enter, ¿no? Y ahí está, ¿no? Yo quiero trabajar con Vue, quiero trabajar con Vue, con JavaScript, ya está, ¿no? Entonces, cd setup with Vue. Muy bien, ya estamos. Y lo abro en WebStorm, ¿no? Vamos a ver. Cacha, ¿no? Ya está, trust. Ahí está mi proyecto, ¿no? npm install. Claro que sí, un ratito. Caleb, ¿lo viste por aquí? Acá está, ¿no? Este es el comando que yo hice. Ahí está el comando, ¿no? Creo que ahí sí lo llegan a ver, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan un poquito? Estamos, ¿no? ¿Va tranquilo por allá? ¿Me confirman cómo van todos? Ya, genial, genial. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, cuando ya tenemos nuestro proyecto creado, ya hicimos el npm install y se genera la carpeta no modules, ¿no? Básicamente el siguiente paso acá, ya desde WebStorm, ¿no? Vamos al terminal, ¿no? Y aquí lo que hacemos, ¿no? Es
básicamente view, ¿se acuerdan? Le poníamos add beautify, ¿no? ¿No? ¿Cómo abrir el proyecto en WebStorm? Ah, Caleb, o sea, entro a WebStorm y arribita dice Open, ¿no es cierto? Y abro, busco la carpeta raíz del proyecto y lo va a abrir, ¿no? Me avisa si todo bien. El resto me confirma si estamos. Genial, perfecto, Caleb. Si estamos listos para esta parte, ¿ya? Nos ubicamos ya en WebStorm y estamos acá con el clásico View Add, ¿no? Todo listo para darle Enter. Ya estamos, ¿no? Le damos Enter, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y nos aparece el proceso de agregar, ¿no? Evidentemente en nuestro caso, ¿ok? En el CMD, ¿qué más hacía luego de poner el comando? Sebastián, ¿en qué parte estás? No te entendí. ¿Estás en el que crea el proyecto, Sebastián? ¿Ahí estás? Ah, ¿te acuerdas? Te aparece esto, tú ejecutas el comando y te aparece esto, ¿no? Selecciona el framework View, ¿no? Selecciona la variante View a secas, no Vue.js, sino View, ¿no? Y luego lo crea, ¿no? Luego ya te aparece la carpeta y con WebStorm la abres, ¿no? ¿Todo bien por ahí, Sebastián? Me avisas. Ya, genial, perfecto. Entonces acá, ya estando en el entorno donde pusimos View at Beautify, acá en el terminal, nos salen las opciones de configuración, ¿no? Entonces recordamos, como hemos creado el proyecto con Byte, ¿no? Lo creamos con Byte. Y la versión que tenemos de Vue es Vue 3, entonces escogemos la que dice aquí, ¿no? Que dice Byte Preview, ¿no? Beautify 3 más Byte, ¿no? ¿Ok? Esa es la que... ¿Lo tenemos claro todos? Avísenme antes de que dé Enter, por favor, para que estemos todos sincronizados. A ver. Me confirman cuando ya pueda darles Enter, ¿no? Para que lo tengamos claro. ¿Me comentan? ¿Van bien por ahí? Sí, Miguel Ángel, por tu lado, tranquilo. Perfecto. Caleb, Sebastián, ¿cómo les va a ustedes? Raúl, Diego, ¿cómo están ahí? Genial, Raúl, perfecto. El primer comando, ¿cuál primer comando, Caleb? ¿Te refieres? ¿Ya estás en WebStorm? ¿Te refieres aquí? Ah, ya, este de acá, ¿te acuerdas? View at Beautify. ¿Sí? ¿Lo visualizas? Aquí está. Genial, perfecto. Ya estamos acá en este punto. ¿Se acuerdan que seleccionamos este byte preview, beautify, ¿no? 3 más byte, ¿no? ¿Listo? Genial. Caleb, ¿ya estás ahí? ¿Me confirman? Ya, entonces procedo a darle Enter esa opción. El comando nuevo, a ver. Ahí está, Caleb, view at beautify. Avísame, Sebastián, ¿todo bien? Cuenten, muchachos, ¿cómo estamos? No se queden en silencio. Demasiada atención. Ya estamos ahí, ¿no? Entonces voy a dar Enter aquí. ¿Ok? Damos Enter. Byte Preview, Beautify Tree plus Byte. Y empieza su proceso, ¿no?
Ahí está, genial, ¿no? Ya está puesto, ¿no? Entonces, según la documentación, ¿no? Acá está, ¿no? Según la documentación, cuando nos dice la introducción, ¿no? ¿Ok? Y nos dice la instalación de Axios, que es esta biblioteca que vamos a usar nosotros, simplemente nos dice npm install Axios. Es lo único que tenemos que hacer, ¿no? No hay nada más. Todas estas opciones son para otras cosas, ¿no? Para nosotros que estamos trabajando con No Package Manager, es esto de acá, ¿no? Entonces, ¿no? Siguiendo eso, yo me ubico acá en el terminal, o clear, ¿no? Y en el terminal le digo npm y Axios, ¿no? npm y Axios. Yo le pongo i por flojera, ¿no? Porque podría poner install y es igualito, ¿no? Axios, ¿no? Ya está, ¿no? Y listo, ya está ese elemento, ¿no? Como ven aquí, ya estamos, ¿no? Tengo la estructura clásica, tengo mi main, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ok? Te sale error. Cuéntame qué error, ¿a qué te refieres? Recuerda que estás en la carpeta del proyecto, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Ajá. ¿Qué error te sale? ¿Algún error en particular? De ejecución de script. Ah, ya. Windows. Windows. Sí, ¿no es cierto? Ya. Hazme un favor. El texto, solo el texto, ¿ah? Pégalo acá en el chat un ratito. Ese es un error de Windows. Espérate, digo que la vez pasada me salió. Quiero buscar, por el texto me salió un ejemplo. Ah, ahí está. Ya. ¿Cómo se llama esto? Ya. Ajá. Sí. Un ratito. Voy a hacer. ¿Cómo era? PowerShell. Shell, scripts. ¿No? Eh, perdón. Este de acá, ¿no? Este de aquí creo que es. Ajá. Y acá, ¿no? Tienen esto, ¿no? Este de acá, ¿no? Sale este error, creo que le sale a lo de Windows, ¿no? Esa es una opción para que lo pruebe. Acá hay una opción. Y había otro más en que te decía directo. Ajá. Acá está, creo que es, ¿no? Sí, creo que es este, ¿no? Más o menos. Esto creo que es lo que coincide con ustedes, ¿no? Windows creo que les sale ese error, ¿no? Uh-huh. Sí. Acá está. Listo, acá está en la partecita de abajo cómo se corrige, ¿no? Acá abajito tienen, en el que les acabo de colocar, ahí dice, ¿no? How to fix it, ¿no? Hay que hacer esto, dice, ¿no? Esto de acá. Y con eso se corrige, dice, ¿no? Ustedes tienen otro error. A ver, ¿qué les sale ahí? The term view is not recognizing. Ah, ya. Ah, acuérdense este tema, ¿no? Tienen que instalar, ¿no? Acuérdense que tienen que instalar.
¿ok? Aquí. Antes de eso tienen que instalar acá. Tienen que ejecutar en su computadora de la casa la instalación, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto, Caleb, correcto. En la consola se corre esto, ¿no? ¿Ya? En la consola corren esto, para los que no les sale el comando view, ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí estamos. Sí, Caleb, también esos. Si te das cuenta de lo que dice la documentación, acá te dice, ¿no? Para ejecutar estos comandos, cópielos a PowerShell y los ejecutas, ¿no? Si te preguntan la política, dices yes, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Acá te dice, ¿de acuerdo? ¿Me confirman? ¿Cómo estamos? Ya, genial, Sebastián, perfecto, perfecto. Ya estamos estabilizados entonces. Los demás por ahí, ¿todos tranquilos? Revísalo, pero lo haces de la consola del sistema operativo, ¿ah? Erika. Atento ahí, no desde del terminal de WebStorm, sino de la consola del sistema operativo. ¿Ya? Vamos, vamos. Ok, entonces, miren ustedes, ¿no? Ya tenemos el proyecto con la configuración base, ¿no? Hemos integrado Beautify. Ajá, ok, ya entonces es un progreso. Estamos, ya sabes el fix, ya les puse el link. ¿Ya? Sí, como les digo, a ver, los comandos para también son en el CMD. Sí, correcto, Sebastián. CMD. Ajá. View CLI se instala antes, ¿no? Porque si no, no puede funcionar lo de View at, ¿no? View CLI se instala antes. Ya estamos. Ya estamos con la estructura. Ya nos generó el package. Ya tenemos las dependencias. Tenemos a Axios. Tenemos a View. Tenemos Beautiful. Ya estamos bien por ahí, ¿no? ¿Ok? Estamos tranquilos, ¿no? Ajá. Ya, bien, Caleb. Buenas noticias. Buenas noticias. Ya estamos bien. A ver, el resto me confirma que sí está con el entorno operativo. ¿Qué me cuentan? A ver, levánteme la mano los que ya están con el entorno. Levante la mano con los que están con el entorno operativo. Ya, listo, vamos. Excelente noticia ahí, bien, perfecto. Estamos. Ajá, by preview con Beautify, ¿no? Ya están bien, ya. Listo. Por favor, necesito que sí ya estén con sus entornos. A esas alturas ya tenemos que estar con los entornos listos, ¿no? Entonces, no me digan que no tenían WebStorm, que no estaba la consola, ¿no? Beautify 3 y Byte. Sí, Caleb, correcto. ¿Ya? Entonces, por favor, gracias, Diego, Luis, ya pueden bajar la mano. Entonces, necesito que ese entorno ya esté listo, ¿no? Porque si no, ya nos vamos a empezar a perder, ¿no? Entonces, me confirman, ¿ya? Todos tenemos que estar ya operativos para poder trabajar, ¿ya?
Lo único que tendremos que estar instalando en el camino son bibliotecas nuevas o cosas que nos falten, pero lo anterior ya debe estar ya configurado, ¿no? Entiendo que ahora tienen que practicar en la casa algunas cosas, ¿no? Entonces prepárense, por favor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a parar acá. Vamos a acelerar la siguiente sesión, pero no se olviden, por si acaso, que la próxima semana es la semana 5. ¿No? ¿Ok? Ok, Oscar. Si, digamos, tienen que avanzar con sus equipos, porque la siguiente semana es el TV2, ¿ya? ¿Ok? El Axios Calef, ¿te acuerdas? npm install Axios, ¿no? Ese falta. Así que por favor con sus equipos a trabajar, ¿no? Y comiencen a trabajar de forma colaborativa con repositorios. Ajá, sí, Caleb, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, agarren un repositorio, júntense con su equipo, vía remota, comiencen a hacer cambios para que se familiaricen, ¿no? Ya lo han hecho seguramente antes, ¿no? Pero igual para que con este equipo también cojan, ¿no? Cojan confianza. Y otro punto importante, acuérdense que para el proyecto tienen que aplicar estas convenciones. ¿Ya? Para los commits y los branches, ¿ya? Así que aprovechen de irlo practicando, ¿no? No es poner cualquier mensaje de commit, ¿no? Al fin salió, ya voy a almorzar, cosas por el estilo, ¿no? Todos tienen mensajes de commit con convenciones en inglés, ¿no? Feature, ¿no? Como por ejemplo así, ¿no? Esto es un mensaje de commit más decente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, atención, por ejemplo, ¿ya? Después del Access ya no, Caleb. Esa es la estructura a la que estamos llegando ahorita, ¿no? Ujú. Claro, Julio, por supuesto, ¿no? Yo les dije, desarrollo en inglés. Ujú. Ya, listo. No te preocupes. Eric, ahí lo puso en el chat Caleb, NPM y Axios. ¿Te acuerdas? ¿Me confirmas, Eric? ¿Todo bien? Ajá, excelente, Caleb, gracias. Listo, muy agradecido a todos. Genial, muy agradecido a todos. Por favor, practiquen, avancen con sus equipos. Ya estamos conversando. ¿Ya? Cuídense bastante. No a ustedes. Síguense. Excelente tarde para todos. Suerte.